noches. Hoy es miércoles de Ciudad Abierta. Este es el espacio de la diversidad, una coproducción de Ciudad TV 21.2 y el canal del Congreso de la Ciudad de México, del Congreso de la Ciudad de México y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED. Mañana se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial y por esta razón hoy vamos a hablar de racismo con nuestro invitado de hoy. Él es Sergio Peñalosa Pérez y es presidente de México Negro AC, cuya labor como activista ha consistido en promover el respeto y el conocimiento en los derechos de las personas afrodescendientes en nuestro país durante un lapso de más de 20 años. Él se encuentra ya con Adriana Aguilera, secretaria técnica del COPRED. Pero antes vamos a ver el siguiente video que nos dice mucho sobre el tema de hoy. Bueno, soy su nueva jefa y me gustaría saber el desempeño que han tenido en la empresa, pues para saber a quién le asigno los nuevos proyectos. Bueno, desarrollé 2 proyectos este último año. En el primero tuvimos grandes ahorros, en el segundo... El racismo es excluir o agredir a una persona por su color de piel, etnia o lengua, sensación de falsa superioridad de unos que priva de sus derechos a otros. Hicimos algunos talleres y una revisión de la escala de valores. Y cerramos estas 2 campañas con muy buen impacto. Además... A ver, ¿cuántos años llevas en la empresa? 5 años. 2 años. ¿Eres políglota? Sí. ¿Qué idiomas hablas? Mixteco, español, inglés y francés. Hola, muy buenas tardes. Sergio, ¿cómo estás? Es un gusto tenerte aquí con nosotros y con nosotras. Muy bien, muchísimas gracias. Aquí igualmente estamos. Qué bueno. Pues yo creo que en conmemoración a este Día Internacional contra la Discriminación Racial, que sí es el día de mañana, me da muchísimo gusto que nos puedas acompañar. Sergio es una persona activista de los pueblos afromexicanos y pueblos negros aquí en México y también es reconocido a nivel regional. Entonces es presidente de la Asociación México Negro AC y pues me da muchísimo gusto, Sergio. No sé si también para empezar esta entrevista nos puedas informar un poco los antecedentes de México Negro AC, dónde se consolidó y la agenda que tienen para combatir el racismo aquí en México. Claro. Bueno, fuimos convocados por un sacerdote de Trinidad y Tobago que radicaba en la región de la Costa Chica de Oaxaca, en el Ciruelo, primeramente para realizar un encuentro de pueblos negros y a partir de ahí surge la necesidad de organizarnos y legalizarnos para poder promover los derechos y la igualdad de los afrodescendientes en México, ¿verdad? Ya que es un tema del cual hemos venido trabajando más de 22 años. Y que en aquel entonces el conocimiento de nuestros orígenes, no quiero decir que hemos llenado ese vacío, pero hemos trabajado justamente en conocer nuestros antecedentes históricos como pueblo afrodescendiente y de ahí nos hemos encontrado con que hay una gran tarea que realizar en cuanto a la igualdad de los derechos de los afrodescendientes, la no discriminación, ¿sí? Yo creo que ahí tocaste un punto nodal, porque ¿cuáles son los antecedentes de los pueblos negros y afromexicanos aquí en México? Porque muy pocas personas conocen y saben que formaron parte de la construcción de la nación mexicana. Entonces no sé si nos puedas compartir un poco sobre eso. Sí, claro, claro. O sea, nosotros somos producto justamente de esa trata de esclavos en la época de la colonia, ¿verdad? Lamentablemente la estigmatización y pues todo lo que se piensa de los negros en México, ¿verdad? Creen que somos flojos, que somos agresivos, etcétera. Pero yo creo que hay que remontarnos a esa época de la historia en que trajeron a los africanos justamente a la construcción de la economía colonial, los trajeron a trabajar y yo siempre remarco eso, no los trajeron de vacaciones, los trajeron a trabajar y justamente a los trabajos más rudos que había en esa época como la minería, la agricultura, la ganadería, entre otros, ¿verdad? Y que actualmente no se reconoce esos aportes que primeramente los africanos y posteriormente los afrodescendientes de México hemos hecho a esta sociedad mexicana. Claro, y yo creo que, bueno,
Varias iniciativas se han presentado para reconocer constitucionalmente a los pueblos negros y los pueblos afromexicanos, pero yo creo que ahorita está una discusión ahorita en el Senado y han habido foros de consulta, no solo aquí en la Ciudad de México, sino en diversas entidades federativas. Y no sé si me puedas platicar un poco cuál ha sido tu experiencia, si la propuesta que están proponiendo, valga la redundancia, es suficiente, no es suficiente, porque sí me voy a permitir leer el inciso que quieren proponer al artículo 2 de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. El artículo 2 reconoce a los pueblos, a la diversidad cultural y a los pueblos indígenas y establece una serie de derechos colectivos que son de los pueblos indígenas y establece un apartado aparte, o sea, no homologa en el apartado A y B, sino en el C. Dice esto: se reconoce como parte de la composición pluricultural de la nación a los pueblos afromexicanos, a sus comunidades y reagrupamientos sociales y culturales, cualquiera que sea su autodenominación. Por equiparación a los indígenas, se les reconocen los mismos derechos a fin de garantizar su libre determinación, autonomía, desarrollo e inclusión social. ¿Cómo ves ¿Está bien que se agregue un apartado más o más bien sería homologar los apartados que ya hay? ¿O cuál sería como tu opinión y tu expertise en el tema? Claro, yo quiero partir desde mi experiencia como activista, pero obviamente que yo carezco de elementos jurídicos para dar una opinión así muy acertada. Más sin embargo, yo creo que a partir de esa experiencia podemos decir que pudiera ser insuficiente este reconocimiento porque no se está tocando la parte territorial, no se está tocando esa propiedad de la tierra y con ello obviamente lo de los elementos, lo de los recursos naturales, ¿verdad? Mas, sin embargo, yo creo que en el apartado C, en lo particular, en lo personal, creo que puede ser de momento o de entrada, pudiéramos decir, benéfico para que de manera muy específica se nos otorguen ciertos derechos, se nos reconozcan ciertos derechos, pero esto debe estar sujeto a revisión porque se debe ahora sí que bajar a las organizaciones sociales en qué tanto nos beneficia un apartado C, ¿verdad? O solamente que sea equiparable en el apartado B, como está con los indígenas. Pero esto está en proceso de construcción, puedo decirlo así, ¿no? ¿Y qué significaría, independientemente de en qué apartado esté, que esté este reconocimiento constitucional? O sea, ¿qué significaría para combatir el racismo? O sea, ¿qué facilidades a nivel institucional de gobierno, por supuesto, podría ser? Por ejemplo, una institución a nivel federal, porque ahorita nos estábamos platicando antes de que empezara el programa de Ciudad Abierta sobre que en realidad no hay una instancia federal que atienda de manera focalizada a los pueblos negros y pueblos afromexicanos. Entonces, no sé, ¿cuáles serían como algunos ejemplos de por qué cuáles serían los beneficios del reconocimiento constitucional para combatir el racismo? Claro, llevamos más de 22 años, repito, en esta lucha por el reconocimiento constitucional. O sea, estamos en una postura de que no debe postergarse más el reconocimiento constitucional. No estamos satisfechos totalmente de cómo se nos va a reconocer, pero creo que sería la entrada para poder establecer un proceso de un reconocimiento más completo, más amplio, ¿verdad? Porque si hemos pasado 20 años luchando por el reconocimiento constitucional y por estar incompleto o por no responder precisamente a esa demanda del reconocimiento como nosotros la queremos, no tenemos nada en estos años, ¿verdad? Entonces queremos que entre ese reconocimiento y no vamos a cruzarnos de brazos, vamos a tener que seguir luchando porque esto tenga una cobertura más allá de lo que puede ser en el apartado C, ¿verdad? Y yo creo que tocando la cuestión de la discriminación, hablemos de la discriminación institucional. No tenemos una institución que atienda nuestras necesidades, que se aboque al desarrollo de las comunidades afromexicanas. Obviamente todo parte porque no estamos reconocidos, ¿no? Pero deberíamos tener una institución, así como los indígenas, que se dedique a atender nuestras necesidades de manera específica. En la nueva institución, que es el INPI, vamos a estar ahí como
válgase la palabra, pegados ahí, ¿verdad? Y obviamente ante toda esta lucha que hemos dado y no poder lograr más allá de que se nos adjunte a una institución, argumentando de que no hay recursos económicos suficientes para poder crear una institución que atienda de manera específica a los afromexicanos. Bueno, de igual manera, diríamos, así como se nos reconoce en la Constitución de manera insatisfactoria, pues también vamos a aceptar que nos atienda una institución donde están los indígenas, que en algunas ocasiones de manera celosa algunos indígenas dicen que vamos a quitarles su presupuesto. Yo creo que están con justa razón, ¿verdad? Mas sin embargo, el Ejecutivo y el Legislativo, que son quienes pudieran decir cuánta o qué cantidad o qué presupuesto se puede asignar para la atención de los pueblos afrodescendientes, pudiéramos decir si se puede reconocer y crear una institución para esa atención. ¿Sí? Sí. Se me hace muy interesante y quiero comentar algo, pero vamos a corte porque ya se nos terminó el tiempo y regresamos aquí en Ciudad Abierta.